Bendiciones. Nuestra reflexión en esta transmisión, el creyente como atalaya o vigilante, o también conocido como centinela, el creyente como centinela. Para ello vamos a ir a Ezequiel, capítulo número 33, versos 1 en adelante. 33:1. Aquí hay un título: la responsabilidad del centinela. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguno escucha el toque de la trompeta y no le hace caso, los enemigos llegan y lo matan. Pero el centinela no es culpable. Vamos a estar meditando un poquito, reflexionando sobre un tema tan importante, algunas preguntas, ¿no? La labor de centinela espiritual es importante, es relevante, o bueno, con el paso de los años, pues dejamos que esta labor ya no siga, ya no prosiga, no es importante. Bueno, esta inquietud la vamos a encontrar resuelta más adelante a medida que estudiemos un poquito. Bueno, la palabra atalaya fácilmente la podemos comprender, su sinónimo, como un centinela, como un vigilante. En el ejército, en los batallones, los grupos policiales, en las ciudades donde ellos se encuentran, siempre al frente o en las esquinas, en los perímetros, siempre se coloca a un soldado, a un uniformado como centinela, y en lo posible en un lugar estratégico, en un lugar alto, pues mientras todos los demás efectivos están realizando su trabajo, pues este es el que está dedicado específicamente a la vigilancia, a la seguridad, estará mirando lo que los otros pues no lo están haciendo en ese momento, pues están haciendo otras cosas. Así que la labor del centinela es muy importante. Normalmente encontramos en la ciudad, encontramos en los conjuntos cerrados que se contrata un vigilante, se contrata un centinela, y pues su labor será vigilar toda la noche o durante el día, pues mientras las personas descansan y ellos están tranquilos, pues ya ellos no vigilan porque ya hay una persona comisionada para que haga ese trabajo de vigilancia y de seguridad. Llevando el asunto de la vigilancia del centinela a la parte espiritual, pues es más importante aún esta labor, este trabajo en el área espiritual, porque incluso esto tendrá una relevancia, lógicamente, en la parte física, porque somos un mismo ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero no es lo mismo vigilar desde la parte natural, física, humana. No es lo mismo vigilar desde allá hacia lo espiritual que desde lo espiritual a las demás áreas. La Escritura nos dice que primeramente es lo espiritual y luego viene lo material. Bueno, preciosa contenido, ¿no? En Ezequiel capítulo 33. Esto es, cuando hablamos de un sermón, cuando hablamos de una enseñanza, pues podemos abarcar y sacar unas conclusiones, ¿no? Pero hoy estamos más que todo estudiando, y parte del estudio es comenzar a tratar de revisar en detalle algunas cosas. Hoy no creo que avancemos a abarcar este tema en su totalidad, porque hoy quiero que nos concentremos específicamente en el vigilante, en el centinela. En 33 dijimos de Ezequiel, podemos encontrar aquí que hay una persona quien comisiona al vigilante, quien lo llama.
y dice que ese vigilante, pues es sencillamente Dios quien lo elige, es Dios quien lo llama. Entonces, esto es muy importante que comencemos a reflexionar, a meditar, a estudiar. En la tierra, cuando hablamos en la parte ministerial, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Capítulo número 4, se nos habla acerca de los llamados, se nos habla acerca de los ministerios, ¿no? Y allí hay 5 ministerios, pero cuando revisamos toda la Biblia hay otros llamamientos, hay diáconos, hay ancianos, en fin. Y mire que estos son escogidos, se supone que deberían de ser escogidos por Dios, pero muchos de estos serán escogidos a través de una religión, a través de una iglesia y lógicamente a través de un ministro de mayor jerarquía. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Que aquí en Ezequiel, capítulo número 33, pues nos dice que el Señor se dirigió y me dijo, tú hombre, habla a tus compatriotas. Es aquí Dios quien está escogiendo al vigilante. Puede ser que ya reúna los requisitos, la esencia de un vigilante, o puede ser una persona que aún no tiene esas características, pero cuando Dios lo escoge, Él lo va a formar y lo va a capacitar. Entonces, queremos marcar aquí que este ministerio, por así decirlo, este llamado de vigilante espiritual, pues debe venir directamente de Dios, porque al igual que otros ministerios, pues el hombre, el ministro en la iglesia, la jerarquía, el ministro de mayor jerarquía en la iglesia, en la religión, pues lo escoge, se lo llama. Pero ¿qué hemos notado? Que muchas veces ciertos ministros les es revocado su ministerio. En muchos casos, injustamente. O en otros casos, hay gente que no debería de estar, no cumple con los requisitos, la comunidad es consciente, hay muchas fallas, no debería de estar ahí, pero estos altos mandos religiosos sostienen a estos ministros. Lo que queremos decir es que en la parte humana puede haber falla a la hora del llamado del centinela, del llamado en el ministro, del ministro. Entonces, es vital que el ministro llamado a ser un vigilante, un centinela, una atalaya de Dios, tenga muy claro que es llamado por Dios. Porque va a presentar mucha oposición, como la vamos a ver más adelante. Porque en muchos casos será llamado a proferir juicios, a alertar sobre juicios. La labor del vigilante es muy parecida a la actividad profética en el Antiguo Testamento. Usted sabe que el profeta no era una persona muy querida, a excepción, cosa extraña, de los profetas de hoy, que hoy sí son aplaudidos. Hay que revisar eso, es muy extraño, porque todos los antiguos profetas, estos más bien eran aborrecidos cuando profetizaban de parte de Dios. Entonces, número 1, hablando del vigilante, tener claro que el vigilante debe ser llamado, escogido por Dios. Otro aspecto importante, hablando del vigilante, es que este debe de ser enseñado por Dios. Debe ser enseñado por Dios. Aquí en esta tierra ciertamente hay muchas labores, hay muchos trabajos, ministerios, en fin, vocaciones, pero sin duda que la del vigilante espiritual, pues no vas a poder ir a una universidad, a un colegio, a una institución educativa para aprender, para capacitarte cómo poder desarrollar este ministerio espiritual en la área espiritual, en la vigilancia espiritual. Quizás sí hay una vigilancia humana y bueno, hay muchos lugares donde se puede capacitarse en esto, pero en este ministerio, por así decirlo, no. Entonces, es necesario que el vigilante espiritual, cuando no tiene su formación,
debe de ser enseñado en Dios. Debe ser enseñado por Dios. Porque como veremos más adelante, el vigilante debe dar un mensaje, debe dar una alerta que proviene de Dios, directamente proviene de Dios. Entonces, si el vigilante no es enseñado por Dios, no es un perito en esta área, no conoce de Dios, no sabe de Dios, no tiene una experiencia en Dios, no se comunica con Dios. Mire, usted dirá de qué están hablando. Cuando nos habla de Samuel en el Antiguo Testamento, la Escritura nos dice que Dios habló a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Mire, siendo un niño incluso inocente, y viviendo en el templo, en el lugar religioso, sin embargo, él no conoce hasta ese momento cómo habla Dios, la voz de Dios. Y si no conoce eso, ignora muchos otros aspectos que involucran a Dios. Más adelante vendrá su tío, que es un sacerdote más experimentado, y le dirá, si una vez más, que ya es la tercera, escuchas esa voz, no cabe duda que es la voz de Dios. Recién Samuel entendió y conoció la voz de Dios. Entonces, mire, es muy importante que el centinela sea un hombre experimentado como el profeta Samuel. Pero Samuel no nació conociendo la voz de Dios. Vino a esta tierra y aquí experimentó esa voz de Dios. Y luego esto sería el principio de una larga carrera profética en comunicación con Dios, un profeta muy importante en el Antiguo Testamento. Entonces, estimados, debe de ser enseñado por Dios. Aquí no quiero, porque muchos dirán, pero ¿cómo uno puede ser enseñado por Dios si no intervienen maestros humanos, si no interviene la iglesia? No quiero desvirtuar en este aspecto, en esta situación, la iglesia. No quiero desvirtuar los maestros, no quiero desvirtuarlos, menospreciarlos, pero lo que quiero decir es que hay una comunión, hay una línea directa con Dios. Hay una línea directa con Dios. No sé si valga un ejemplo bastante sencillo, pero quizás en una institución educativa, quizás la persona nunca conozca al rector, no la haya conocido. Sin embargo, hay unos coordinadores, sin embargo, hay unos maestros que están realizando ese trabajo. Y ese trabajo está delegado, administrado, dirigido por el rector, por la cabeza máxima educativa en esa institución. Pero se va desarrollando el trabajo, hay la enseñanza, todo va marchando muy bien. Pero en algún momento el alumno puede tener un encuentro con el señor rector. Puede hablar con él personalmente, ir a la oficina, golpear su puerta, o si ha conseguido su número de teléfono móvil, pues en algún momento lo llamará. Esto es lo que queremos decir con Dios. Aunque hay una iglesia, aunque hay unos maestros, pero el creyente y sobre todo el vigilante, no hay un impedimento. Óigase bien, no existe un impedimento, no hay una razón para que el creyente, el ministro, esté únicamente dependiendo en el área humana a través de los hombres y esté desconectado de Dios. Por el contrario, la Escritura nos manda para estos tiempos, hay mucho que reflexionar, quizás haya mucho que cambiar sobre esto, porque por lo menos el Evangelio de Juan nos dice que ahora la comunión con Dios es directa, a causa que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. El velo del templo se abrió, lo que significa que hay una comunión hoy directa del creyente para con Dios. Hebreos nos dice, acercaos confiadamente al trono de gracia, confiadamente. Bueno, quizás sea la dificultad, pues que a la religión no le conviene tener una cantidad de ovejas gigantescas,
masas, bueno, hablando y dependiendo y que su comunión sea en un 100% con Dios. Esto no conviene religiosamente, institucionalmente no conviene, porque a la religión le conviene más que la gente esté bajo el dominio de la religión. A los líderes religiosos les conviene, muy provechoso, pues que estas masas dependan del líder religioso, que amen al líder religioso, que amen la institución religiosa, que amen su religión. Se les enseñará, esta es la religión buena, la de allá es la mala. Aquí hay la salvación, allá no la hay. Aquí hay el cielo, allá hay el infierno. Entonces, mire que hay una gran diferencia cuando venimos a la Escritura, el Espíritu de Dios nos guía, nos dirige, nos habla, nos enseña y nos muestra aquí que es muy importante que el creyente y sobre todo el que va a ser escogido por Dios para vigilante, para centinela espiritual del pueblo de Dios, sea una persona que tenga comunicación y contacto con Dios. Esto suena raro, esto suena extraño, pero la misma Biblia nos enseña que Dios hablaba con Adán y Eva, la Biblia nos enseña que los profetas se comunicaban con Dios, en el Nuevo Testamento los discípulos tuvieron un contacto incluso físico con la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y más adelante una cantidad de experiencias maravillosas, reales, espirituales, incluso físicas, con el Espíritu Santo de Dios. Así que hablar de que se puede tener comunión, relación con Dios, no es nada extraño, no es nada ficticio, debería ser una realidad en cada creyente. Otro aspecto hablando de lo que es el vigilante, este debe de ser obediente a Dios. ¿Por qué hacemos énfasis en un vigilante, en un centinela obediente? Porque el trabajo que somos llamados a hacer por Él, que somos comisionados por Él, no siempre son trabajos que a nosotros como seres humanos nos va a gustar, nos va a agradar. No van a ser trabajos, comisiones que Dios nos mande a hacer, que a nosotros nos parezca que estas son lógicas, que son correctas, que es algo normal, que es algo cotidiano. No. Cuando vamos a ver los grandes hombres de Dios, tuvieron grandes problemas en tratar de obedecer a Dios porque les parecía, como dice el apóstol Pablo, pues en sus cartas, que el evangelio para muchos es una locura. Entonces, lo que el Señor manda a percibir, manda a advertir, pues manda los mensajes que debe de llevar el centinela, el trabajo que debe de hacer. Mire que si tú, estimado televidente, su estimado amigo que nos sigue a través de las redes, varón o mujer, pues si Dios te escoge a ti, te ha escogido como centinela, nosotros estamos aferrados a un país, a una patria, a una región, a nuestra familia, a un trabajo secular. Bueno, pero es que Dios a uno de sus centinelas le puede decir, no te necesito aquí en esta región, te necesito en otra región, ve a esa región. Como le dijo a Jonás, sal de aquí donde tú estás, de tu contexto, y vete a otra ciudad, vete a Nínive. Cosa que no le pareció nada bien a Jonás. A Abraham se le dijo, sal de tu parentela, sal de tu ciudad. Y dice que Abraham fue a buscar otra ciudad, que no era una ciudad natural, sino que él esperaba una ciudad celestial, nos dice la Escritura. Entonces, estimados, la obediencia es muy importante, es algo en lo que el centinela, el creyente, debe trabajar, debemos trabajar. No es fácil, estimados, obedecerle a Dios. Y el ser humano tenemos ese problema, nos cuesta obedecer a nuestros padres, nos cuesta obedecer las leyes en nuestra ciudad. Todo lo que es autoridad del ser humano tenemos una especie de rebelión innata contra todo. Entonces, estimados, mire que es muy importante venir a Dios.
necesitamos orar, necesitamos tener esa comunión con Dios, necesitamos el trato de Dios, la enseñanza, el trato de Dios. ¿Para qué? Para aprender a obedecer, para que cuando un día ya en calidad de centinelas y el Señor nos envíe con una labor, nos comisione con un trabajo, un mensaje de alertar al pueblo de Dios, incluso al mundo entero, pues nosotros podamos obedecer. Y déjeme decirle que no siempre es fácil obedecer al Señor, por eso la palabra dice, esfuérzate, esfuérzate. Otro aspecto, hablando del centinela, dice, debe anunciar lo que se le mande a decir. Tomemos el caso de Jonás, cuando se le dice que vaya a Nínive y se le dice que lo que tiene que hacer es alertar, tocar trompeta, alertar de que viene un juicio para Nínive. Si usted ha estudiado Jonás, hay muchas razones por las cuales Jonás no quiere ir hasta ese lugar y tampoco quiere él decir lo que se le ha mandado a decir, lo que ha sido comisionado para ir y expresar en esa nación de Nínive. Él lo diría más adelante, cuando el Señor perdonaría a Nínive, porque el mensaje que llevaba Jonás era un mensaje el cual decía que Dios iba a destruir Nínive, era un juicio. Pero, ¿qué pasa? Las cosas no salen como se pensaban, o en parte Jonás ya sabía algo porque conocía a Dios, porque él era un centinela, era un atalaya de Israel. Entonces, él se le manda a predicar, pero ¿qué sucede? Que a raíz de la predicación, de este toque de trompeta, pues el rey fue tocado en su corazón, el rey reaccionó, mire la importancia de tener un gobernante sabio. Mire que este padre de la patria hizo algo correcto, no llevó al hundimiento de esta ciudad, no la llevó a los juicios de Dios, más bien la llevó a la reconciliación con Dios. Qué triste que hoy nuestros gobernadores, muchos son incluso hasta se declaran ateos. Entonces, se arrepintieron porque pusieron a ayunar a la gente, hasta los animales, nos cuenta la historia de Jonás. Estimados, cuando Dios perdonó, llegó el día el cual había anunciado Jonás, y eso se le mandó a anunciar hasta el día, la hora, la fecha, pues ya no vino juicio porque el pueblo se arrepintió. Y Jonás quizás arrancaba sus cabellos porque decía, por eso es que a mí no me gusta obedecer a Dios y no me gusta decir lo que Dios me manda a decir, porque después yo soy el que quedo mal. Mire aquí, ante esta ciudad, yo termino aquí como un mentiroso, como un falso profeta y quedo como un zapato, una expresión muy regional. Claro, anunció juicio, venía fuego, iba a llover fuego del cielo, como Sodoma y Gomorra. Pero a raíz de que se arrepintieron, pues Dios se arrepintió y ya no hubo juicio. Entonces, estimados, no es nada fácil anunciar lo que Dios nos manda a decir. Entonces, aquí quizás, bajo la guía del Espíritu Santo, es donde nosotros aprendemos que algo previo a recibir el mensaje de Dios tiene que pasar en nuestra vida. Decíamos hace un rato que tenemos que ser enseñados por Dios. Necesitamos prepararnos, necesitamos unos procesos de tipo psicológico, unos procesos de tipo mentales y unos procesos de tipo espirituales en nuestra vida. Necesitamos prepararnos. Yo creo que si no hay esta preparación, no podemos ser ministros de Dios, ni mucho menos centinelas para el pueblo, de parte de Dios. Necesitamos vaciarnos de nuestro conocimiento humano. Necesitamos vaciarnos de nuestras conclusiones humanas, incluso de nuestras justicias. Necesitamos vaciarnos, necesitamos renunciar a ello. Cuando hablamos de justicia, dice el profeta, vuestra justicia, los puntos de vista a usted, lo que a usted les parece justo, dice el Señor, para mí son trapos de inmundicia, trapos que se utilizaba para atender a los leprosos en aquellos días.
¿Ve? Y muchas veces lo que a mí me parece que es justo, pues para Dios sencillamente no lo es. Entonces, cuando hablamos en términos de justicia, necesitamos alinearnos con Dios y entender qué es para Dios justicia. Y yo no puedo pretender ignorantemente, locamente, que Dios se adapte a mi concepto de justicia, siendo yo la criatura y Él el creador. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Yo necesito adaptarme y yo necesito vaciarme de mi concepto de justicia y adoptar el concepto de justicia que Dios tiene, porque Él es más alto que mí. Sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces, mire, no es nada fácil, necesita el ministro y el atalaya, necesita estos procesos y solamente así, cuando Dios nos mande a hacer algo, lo podremos hacer, aunque en nuestra mente nos parezca la mayor estupidez. Otro aspecto, anunciará el centinela diferentes contenidos al pueblo. Podríamos pensar que solamente el centinela anuncia juicios. Por ejemplo, aquí en Ezequiel nos dice, si yo mando las guerras, mando los ejércitos contrarios, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento se nos habla de que vino un juicio, el cual era el diluvio. Bueno, hubieron trompetas, hubieron centinelas que anunciaron que venía este juicio. En los tiempos también del profeta Elías, vino un juicio tremendo en esos tiempos, sequía sobre la tierra, una sequía muy tremenda, 3 años, si no estoy mal. Bueno, viene el juicio de parte de Dios y luego en Dios se deshace este juicio para que llueva. Usted conoce la historia. Entonces, pensaríamos que son solamente juicios negativos, juicios de muerte, de guerra, juicios de sequías, hambrunas, bueno, todo lo negativo. No, pero también el centinela es también utilizado por Dios para anunciar que vienen cosas positivas, como por ejemplo el cumplimiento de profecías. Cuando nació el Señor Jesucristo, pues está escrito en la palabra, este pueblo no conoció el día de su visitación. Sin embargo, porque hubieron pastores, sin embargo, porque hubieron magos, porque estos reyes de Oriente vinieron a visitar a mí, porque si hubieron centinelas, si hubieron estos ministros vigilantes en el espíritu, que ellos pudieron mirar de lejos, mirar en el espíritu, pudieron mirar este fenómeno, el cumplimiento de la profecía. Y no solamente esa profecía, sino muchas otras profecías más. Ahora, estamos en tiempos proféticos, estamos en los postreros tiempos. Se necesitan hoy en día vigilantes, atalayas, que nos anuncien, que toquen trompeta, indicando que ya se ve en el horizonte venir y acercarse el cumplimiento profético en sentido positivo, no solamente lo negativo. Entonces, tenga muy en claro, estimado seguidor, seguidora, que los atalayas, los centinelas, no anuncian únicamente cosas negativas, también anuncian el acercamiento incluso de cosas buenas, de bendiciones, incluso de respuestas a oraciones o incluso sencillamente nos ubican en el tiempo que estamos. A veces la gente no puede distinguir el tiempo en el que se encuentra. Herodes no distinguió que era el tiempo del nacimiento de un rey superior a él, el rey del universo. En los tiempos de Noé, la gente no identificó en su momento que era el tiempo de juicio del diluvio. Y llamaban a Noé loco. Entonces, el atalaya, el vigilante, también con su trompeta, nos ubica en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. El atalaya ¿quién puede ser un atalaya? Aparece una pregunta, ¿quién puede ser un atalaya?
por sus capacidades, porque el atalaya no es cualquier varón, no es cualquier mujer, necesita conocimiento, necesita ser experimentado, necesita comunión en Dios. Tiene que ser una persona espiritual, porque sangre y carne no entran al reino de los cielos. Nos dice la palabra que el ser humano natural, humano, muy dado a lo material, tiene problemas para acercarse a Dios. No entiende lo espiritual, no entiende las cosas de Dios, no entiende la palabra. Entonces, pues, no son pocos los requisitos, las cualidades que debe de tener un vigilante espiritual. Ahora, el asunto es que, bueno, los vigilantes, pues, no nacen con estas características. Entonces, como lo decíamos anteriormente, pues el vigilante será capacitado por Dios, será instruido por Dios. En ese orden de ideas, cualquier persona sencillamente puede ser un vigilante de una manera sencilla, lo podemos decir de una manera sencilla. Es la persona que Dios escoja, es la persona que Dios seleccione. Si no tiene ninguna de estas capacidades, Dios lo capacitará, Dios lo formará. ¿Ve? Y si ya es un ministro, es un hombre de Dios, bueno, pues aparte de su trabajo ministerial, pues ahora tendrá un énfasis especial, se conducirá, se irá por un trabajo maravilloso, específico, el cual será ser un vigilante, ser un centinela de parte de Dios para el pueblo, que anunciará juicios, que anunciará cosas positivas, que anunciará muchas veces cuando los enemigos se acercan a este pueblo para destruirle, pero ahí estará el vigilante, lo que nadie ve, mientras todo el mundo descansa, mientras todo el mundo duerme, el centinela mira de lejos en el horizonte. Ahora, esto nos lleva a la vigilia. El centinela vigila, y vigilar entendemos que no es únicamente dejar de dormir, el que no duerme. La vigilia está asociada espiritualmente con estar atentos, nuestros sentidos, no solamente físicos, sino espirituales, atentos. ¿En qué tiempos estamos? Hoy por estos días la gente está muy inquieta con el asunto de lo celestial, del eclipse. Ciertamente los eclipses son símbolos en los tiempos, son símbolos proféticos. Cuando el Señor nació, aparecía una estrella. Ciertamente hay que estar atento a esto. Lastimosamente, hoy en día se hace mucho hincapié en esto, se le da mucha relevancia a esto, pero la gente no tiene contacto con la palabra de Dios, la gente no ora, la gente no tiene una relación con Dios. Entonces no tiene sentido hacer énfasis sencillamente en un evento cósmico. Esto tiene sentido cuando todo está equilibrado, hay comunión con Dios, hay conocimiento en la palabra, la gente está atenta, la gente está vigilante. Entonces, cuando vemos alguna señal en el cielo, pues entonces también iremos en el espíritu a revisar si ese fenómeno cósmico también está profetizado o algo nos dice en nuestras vidas. ¿Me ayuda, por favor, con la parte del tiempo? No tomé el tiempo para iniciar. No tengo idea qué tiempo vamos. Muchas gracias. 33 minutos. 3. Gracias. Otra pregunta aquí. ¿Cuál es la labor del vigilante? ¿Cuál es la labor del vigilante? Aquí necesitamos hablar algo interesante, y es que la labor del vigilante es alertar al pueblo de Dios de acontecimientos que vienen en el horizonte, profecías cumplidas, juicios si es necesario, un pueblo que está caminando mal, que ha torcido su camino, entonces necesita arrepentimiento. Todo esto lo anunciará el centinela a través de la trompeta, de su trompeta. Pero mire, el trabajo del centinela no, para responder esta pregunta, ¿cuál es la labor, cuál es el trabajo del centinela? Y lo podemos responder con una pregunta en sentido contrario. El centinela
no tiene por labor convertir personas o transformar personas. ¿Quién es quien hace y tiene esa labor que para el ser humano es imposible? Ese trabajo, ese obrar solamente es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, nos dicen los evangelios. Es el Espíritu Santo de Dios el que pone el querer y el hacer. Si no hay intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, no puede haber arrepentimiento, no puede haber cambio, no puede haber conversión. Entonces, la labor del centinela no es convertir. Hace unos días charlaba con mi capitán Carlitos, que hoy él iba a estar aquí con nosotros, pero se le presentó una actividad. Hablábamos sobre la carga que muchas veces viene a nosotros como ministros cuando estamos con grupos, cuando estamos pastoreando, liderando grupos, acompañando grupos. Bueno, viene el dolor, viene la tristeza. Esto nos lo ayuda a entender Moisés, lo duro que es dirigir un pueblo. Dios hace milagros en las personas, Dios los sana físicamente, Dios provee el alimento, la gente pide ayuda a Dios, Dios los ayuda, Dios los auxilia, cumple anhelos, Dios es muy bueno, generoso. ¿Cuál es la respuesta del ser humano? Un corazón ingrato, un corazón desagradecido. Terminamos al Señor dejándolo de segundo, tercero, en cuarto lugar, y en primer lugar colocamos las cosas pasajeras, las cosas de este mundo, lo transitorio, lo que no es importante. Entonces, mire, esto es duro. Dios es bueno, Dios es justo. Sin embargo, muchas veces en nuestros corazones, en vez de aferrarnos más a Él, en vez de seguirlo más a Él, como aquella mujer que besaba los pies, echó perfume caro sobre sus pies con su cabello, como si fuera una toalla, secaba sus pies. Mucho se le perdonó, mucho amó. Pero a veces nosotros, la mayoría del ser humano, somos ingratos. No somos agradecidos. De 10 que se los cura de lepra, solo uno regresa a dar gracias al maestro. Entonces, la gente se regresa, cae en apostasía, se regresa de la santa fe, del santo mandamiento. Le damos la espalda al Señor. Y esto es triste para los líderes. Entonces, mire, decíamos, yo le decía a mi capitán Carlitos, y hablamos y se enseña a los hermanos, sobre todo a los líderes, no podemos nosotros cargarnos con esta triste realidad. Nosotros, en calidad de ministro, cualquiera que sea nuestro ministerio, no podemos salvar a la gente. No podemos convertir a la gente, así sea nuestra familia, así sea nuestro hijo, así sea la esposa, el esposo, el papá, la mamá, el abuelo, el nieto, el primo, el sobrino. No podemos convertir a nadie, así tenga nuestra propia sangre. No queremos que la gente se pierda en nuestra familia, queremos que vayan a vida eterna, a bendición. Sin embargo, no depende de nosotros. El trabajo del ministro vigilante solo y exclusivamente es llevar el mensaje, dar la alerta, tocar trompeta, llevar un mensaje de precaución, llevar un mensaje de arrepentimiento, mostrar, indicar con su trompeta que ya vienen los juicios, que el tiempo se acerca. Pero hasta ahí llegamos. Como lo veremos más adelante, dice que cuando Dios hace la evaluación del centinela, dice que en una ocasión llegan los ejércitos, el centinela avisa que a la distancia vienen los ejércitos para que el pueblo aliste las armas, para que el pueblo luche, o en otros casos para que el pueblo huya y salve su vida. Dice que si estas personas no le pusieron cuidado a la trompeta, no se alertaron, no pusieron mayor atención, menospreciaron, pues dice que vino la espada y murieron.
Dice el Señor, hablando de evaluación del centinela, le dice, tú has librado tu alma. A ti yo no te demando la sangre de estas personas que murieron, porque yo los alerté. Yo te di el mensaje a ti y tú alertaste al pueblo, pero el pueblo no se apercibió. Estimados ministros, estimados vigilantes del Señor, del pueblo de Dios, necesitamos ser conscientes que nuestro trabajo hoy más que nunca es predicar la palabra del Señor, tal como el Señor la ha mandado. Porque hoy en día, mis estimados, hay un gran problema en la predicación del Evangelio, que ya lo había desde el mismo tiempo del Señor Jesucristo. La pluma mentirosa de los escribas y fariseos ha cambiado mi palabra. Y hoy en día mucho de lo que se dice palabra de Dios no es palabra de Dios. Mucho de lo que hoy se escucha por radios, mucho de lo que hoy se escucha y se mira a través de los medios, no es hoy palabra de Dios. Es una palabra que ha sido alterada por la pluma mentirosa de escribas y fariseos modernos. Entonces, hoy se necesita más que nunca centinelas que nos anuncien cuándo, cómo, de dónde y de quién verdaderamente viene la auténtica palabra de Dios. El centinela es llamado también a predicar esta palabra. Necesitamos ser celosos, necesitamos volver esa palabra auténtica de Dios. Entonces, el centinela es evaluado por predicar, no por convertir. Y qué triste que esto sea así. Es muy triste. En estos años, muchos años de estar en el Evangelio, hemos predicado por muchas partes. Y qué bueno, maravilloso, que hemos podido asistir a sepelios de nuestros hermanos en Cristo, consiervos, que han partido para la eternidad y partieron en Dios. Muchos de ellos fueron nuestros hijos espirituales. Pero qué triste y qué doloroso es que un porcentaje más alto a los cuales nosotros compartimos la palabra de Dios no se han dado por apercibidos, no se dieron por apercibidos. Hoy siguen dándose por no apercibidos y al igual que en el ejemplo de la guerra, viene la espada y mueren. Y lo que es peor, espiritualmente, la muerte espiritual. Entonces, es muy importante que no dejemos, no cesemos de predicar, porque esa es la labor del atalaya. El convertir es la labor del Espíritu Santo de Dios y de la palabra misma. Y la responsabilidad de las personas, si aceptan este regalo tan grande de salvación, si aceptan a Cristo como abogado ante el juez celestial que un día nos tomará cuentas, ya es responsabilidad de cada persona, de cada creyente. Creo que nos quedan unos minuticos. ¿Qué más podemos decir? La evaluación. Entonces, hacíamos una pregunta al principio. ¿Es importante la labor del centinela? ¿Es importante que hoy hayan centinelas? Yo creo que en todo lo que hemos podido reflexionar ha habido una respuesta. Por mi parte solo puedo decir que no hay tiempo más importante y más propicio para que haya centinelas que este tiempo. Estamos en los postreros tiempos, tiempos muy difíciles, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde el hombre hoy más que nunca se ha materializado, donde el corazón del hombre hoy se ha deshumanizado, donde el corazón del hombre hoy está pervertido, está materializado. El Dios hoy en día más seguido por toda la humanidad es el Dios dinero, es el Dios fama. Entonces, ¿qué se necesita? Hoy más que nunca en todas partes del mundo se necesita abundantes centinelas. Qué dolor que me da en mi corazón cuando hay religiones, grupos, iglesias donde no les gusta el liderazgo, donde no trabajan el liderazgo, donde no contribuyen en formar líderes centinelas. La palabra de Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, en el caso del profeta Samuel, que por esos días escaseaba la palabra de Dios. No había profetas. Samuel creció guiado y dirigido por Dios y de su propio corazón,
creó en aquellos días una escuela de profetas. Gracias a eso, hoy tenemos la palabra de Dios y no se interrumpió la palabra de Dios, esa cadena de salvación. Gracias que en el corazón del profeta no hubo esa mezquindad, esos problemas psicológicos. El otro día invitábamos a un amigo psicólogo y es bueno hablar de los problemas psicológicos que no hay solamente en la población, en las almas, sino también en los liderazgos de las religiones, donde hay graves problemas de tipo psicológico en los líderes espirituales. Podemos estar afectados psicológicamente. Puede haber una baja autoestima o una autoestima demasiado elevada, de tal manera que esto nos lleva a estar nosotros solos, crear una especie de mafias, una especie de monopolios religiosos, y no queremos contribuir y no queremos contribuir para que aparezcan nuevos semilleros de centinelas conforme al corazón de Dios. Entonces, los centinelas, los que han descubierto que son llamados por Dios, si tienen problemas en los lugares donde se encuentran, no hay espacio para ser centinelas, salga, huya de ese lugar, busque de Dios, porque Dios es real y Dios te va a levantar, Dios te va a formar y Dios te va a constituir como un centinela de Él. Y nosotros, como iglesia de Dios, tenemos la obligación de descubrir, entender, comprender quiénes en Dios son llamados para centinelas. Y nuestro trabajo es formarlos, capacitarlos, entregarles sin mezquindad, sin dolor, renunciando. Si tenemos una baja autoestima, pedirle a Dios que nos sane, que nos dé una buena autoestima para no entender que en estos nuevos líderes, en estos nuevos renacientes, hay peligro para mi ministerio espiritual. Necesito pedirle a Dios que me sane y que me restaure. Cuando Dios me haya sanado y yo le haya permitido al Señor restaurarme, no tendré problema en el lugar donde Dios me ha puesto en tener semilleros, porque nosotros somos pasajeros y la idea es que alguien nos releve en calidad de centinelas. La iglesia Postreros Tiempos, estimados seguidores, creemos que es una iglesia que tiene un llamado donde en el seno de esta tienen que salir muchos centinelas, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucho de parte de Dios que Dios quiere anunciar a su pueblo, cosas positivas como también las cosas negativas, y se necesita centinelas. Estamos haciendo lo posible, estimados, para ser esos verdaderos centinelas de Dios, fomentar nuevos centinelas y sobre todo llevar el mensaje de parte de Dios, tal cual viene de Él. Aunque esto, mis estimados, quizás nos genere problemas, aunque quizás esto no nos lleve fama, aunque quizás esto no nos lleve al prestigio, hermanos, pero es que no hemos sido llamados como centinelas para adquirir fama, para ser famosos. Sencillamente fuimos creados para cumplir una misión en Dios y no importa que esta misión sea anónima. Aquí lo importante es que Cristo sea glorificado, nuestro Padre Dios sea glorificado. Como dijo Jesús, no vine a hablar lo mío, vine en calidad de centinela a hablar lo que yo le oí a Dios que Él dijo. Y ese es el mensaje que les traigo. No ha habido mejor centinela que nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo. Como siempre, mil y mil gracias por su sintonía, por sus mensajes, por sus apoyos, por sus llamadas. Hasta una próxima emisión. Bendiciones.